Nunca pensé que despertaría y encontraría a mi hermano gemelo, Isen, en el lugar de mi esposa. La comprensión me golpeó como un tren de carga, desentrañando los sucesos de la noche anterior con una claridad lenta y aterradora. Cada roce, cada gesto, se sentía como ella, la suavidad de sus manos, la calidez de su aliento, incluso la forma en que susurró mi nombre en la oscuridad. Pero no era ella. El peso de ese momento me abrumaba el pecho, como una roca inamovible que me aplastaba contra la cama. Me llamo David y, durante los últimos 6 años, he estado casado con Julia. Ella era mi ancla, mi todo. Inteligente, amable, hermosa sin esfuerzo, era el tipo de mujer que no necesitaba esforzarse para dejar una huella imborrable, y eso fue precisamente lo que hizo todos los días de nuestro matrimonio. Isen, mi gemelo, siempre había sido una sombra en mi vida. Éramos idénticos en apariencia, pero polos opuestos en todo lo demás. Donde yo me deleitaba con el orden y la rutina, Isen parecía deleitarse con el caos. Era encantador, pero de una manera que siempre me resultaba extraña, demasiado deliberada, demasiado calculada. Cuando sonreía, nunca llegaba a sus ojos, y cuando reía, resonaba con un tono que me inquietaba. De pequeños, habíamos sido muy unidos, demasiado unidos, quizás. Los gemelos tienen una conexión tácita, pero la nuestra siempre se había sentido complicada. No era exactamente rivalidad, sino algo más oscuro, algo que ninguno de los dos jamás expresó con palabras. De adultos, nos distanciamos. La imprevisibilidad de Isen lo hacía difícil de localizar, y yo agradecí la distancia. Pero la vida tiene una extraña forma de atraer a la gente de vuelta a tu círculo cuando menos lo esperas. Cuando Julia y yo compramos nuestra casa, una acogedora y soleada casa enclavada a las afueras de la ciudad, Isen apareció de nuevo. Tenía una forma especial de hacerlo, aparecer sin avisar, colarse en mi vida como si tuviera todo el derecho a estar allí. Julia, siempre la amable anfitriona, lo recibió con cariño. Lo veía como parte de la familia, alguien a quien apreciar e incluir. Yo lo veía como una nube de tormenta que se cernía sobre el horizonte. Isen se mudó temporalmente, como él lo expresó, alegando que necesitaba un lugar donde vivir mientras decidía sus próximos pasos. Eso fue hace 3 meses. Desde el principio, su presencia perturbaba la armonía de nuestro hogar. Siempre estaba ahí, rondando en la sala, rondando en la cocina, observando a Julia con una intensidad silenciosa que me ponía los pelos de punta. Al principio, lo atribuye a su naturaleza. Isen siempre había sido enigmático, un rompecabezas con demasiadas piezas faltantes. Pero a medida que los días se convertían en semanas, no podía ignorar la inquietud que me invadía. Estaba demasiado atento a Julia, demasiado familiarizado con sus rutinas. No era evidente, pero se notaba en la forma en que se reía demasiado fuerte de sus chistes, en la forma en que su mano se detenía en su hombro un segundo de más. Y luego estaban las imitaciones sutiles, la forma en que empezaba a usar sus frases, a imitar sus gestos. Era desconcertante, como verse reflejado en un espejo deformado. Julia no parecía darse cuenta, lo veía como un vínculo, una señal de que Isen por fin se estaba abriendo. Yo lo veía como algo completamente distinto, algo que no me atrevía a decir en voz alta. Cuando Julia anunció que tenía un viaje de trabajo de fin de semana, sentí una extraña mezcla de alivio y temor. Alivio, porque por fin tendría la casa para mí sola, libre de la sombra omnipresente de Isen. Temor, porque sabía que Isen se quedaría. Siempre se quedaba. Esa primera noche, la casa se sentía diferente. El silencio era más denso, el aire más denso. Isen estuvo inusualmente callado durante la cena, sus habituales sonrisas burlonas fueron reemplazadas por una cortesía casi inquietante. Vimos una película juntos, pero apenas le presté atención. Podía sentir sus ojos fijos en mí, observándome con una intensidad que me revolvió el estómago. Para cuando me metí en la cama, me sentí como un alambre tenso al límite. La cama se sentía demasiado vacía sin Julia. Intenté apartar la inquietud de mi mente, convenciéndome de que todo volvería a la normalidad cuando ella volviera a casa. Pero al quedarme dormida, no pude quitarme la sensación de que no estaba sola.
Guión bajo 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 guión. La quietud lo que me despertó, ni un sonido, ni un movimiento, solo un silencio sofocante que me oprimía los oídos. Abrí los ojos lentamente, adaptándome a la oscuridad. La habitación estaba bañada por una tenue luz de luna, con suaves sombras extendiéndose por las paredes. Al principio, todo parecía normal, pero entonces lo oí, un leve arrastrar de pasos, lentos y pausados, acercándose. Mi corazón empezó a latirme con fuerza, ese miedo primario que te pica en los confines de la conciencia. Quise incorporarme, gritar, pero algo me mantuvo paralizada. Y entonces lo sentí, un movimiento en el colchón, el peso inconfundible de alguien sentado a mi lado. Giré la cabeza, con la respiración entrecortada al ver la silueta. Una mano se extendió, rozando mi brazo con una ternura que me provocó un escalofrío. Por un instante, pensé que era Julia, aferrándome desesperadamente a esa esperanza. Pero entonces llegó la voz, suave y familiar, envolviéndome como un nudo corredizo. David, susurró Isen, y fue entonces cuando supe que mi mundo nunca volvería a ser el mismo. Me incorporé de golpe, con el corazón latiéndome con fuerza como un animal enjaulado. En la tenue luz, el rostro de Isen estaba parcialmente oscurecido, pero pude ver lo suficiente, la curva de su mandíbula, la sombra de su pómulo. Era él, sin lugar a dudas, mi gemelo. Isen, ¿qué demonios haces? Mi voz era cortante, pero temblorosa, delatando la inquietud que me atenazaba. No se inmutó. En cambio, ladeó la cabeza, con expresión tranquila, casi serena. Tranquilo, David, dijo en voz baja, con una firmeza que me puso los pelos de punta. Solo quería hablar. ¿En plena noche? En mi habitación, espeté, con el pulso retumbando en mis oídos. Isen sonrió, una pequeña sonrisa cómplice que no le llegó a los ojos. Se recostó ligeramente, con movimientos lentos y pausados. Parecía solo, dijo, y las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Se me revolvió el estómago y una oleada de náuseas amenazó con apoderarse de mí. Esto no tiene gracia, dije, intentando darle autoridad a mi voz. Fuera. Pero no se movió. En cambio, extendió la mano de nuevo, rozándome la mía. El contacto fue cálido, deliberado y demasiado íntimo. Me aparté instintivamente, retrocediendo como si su piel ardiera. David, dijo, con un tono más tranquilo, casi tranquilizador. No tienes que fingir conmigo. Sé lo que es desear algo que no puedes tener. Sus palabras me golpearon como una bofetada, dejándome momentáneamente sin palabras. Mi mente corría, intentando descifrar lo que decía, lo que quería decir. Abrí la boca para responder, pero las palabras se me atascaron en la garganta. «Estás loca», logré decir con dificultad, encontrando por fin la voz. Isen se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del mío, sus ojos clavados en mí, oscuros e ilegibles. «Lo soy», murmuró. «¿O soy el único dispuesto a admitir la verdad?». Me quedé paralizada, atrapada en el peso de su mirada. Mi mente me gritaba que me levantara, que lo apartara, que hiciera algo, lo que fuera. Pero mi cuerpo me traicionó. Me quedé allí, paralizada, mientras su mano se posaba en mi hombro, su toque firme pero no contundente. «Esto no es real», murmuré, negando con la cabeza como si pudiera ahuyentar el momento. «Estás enfermo, Isen. Necesitas ayuda». Entonces se rió, una risa baja y silenciosa que me dio escalofríos. «Siempre juzgas con tanta rapidez, ¿verdad?», dijo con un tono divertido. «Siempre tan seguro de ti mismo, tan seguro de ser mejor gemelo. Pero en el fondo, eres igual que yo», negué con la cabeza de nuevo, esta vez con más fuerza. «No», dije con voz firme. «No me parezco en nada a ti». La sonrisa de Isen se ensanchó, una mueca lenta y depredadora que me oprimió el pecho. «Sigue diciéndotelo», dijo con voz suave pero cortante. «Pero ambos sabemos la verdad, ¿verdad? Siempre has sido curioso. Siempre te lo has preguntado». Sus palabras dieron en el blanco, atravesando las capas de negación que había construido a mi alrededor.
Lo odié en ese momento, por su arrogancia, por su audacia, por la facilidad con la que parecía descifrarme. Pero sobre todo, lo odié por tener razón, la tensión en la habitación era sofocante, una tensión pesada y silenciosa que nos envolvía como un sudario. Quería acabar con ella, apartarlo, gritarle hasta que se fuera. Pero antes de que pudiera actuar, se inclinó más cerca, su aliento cálido en mi oído. No tienes que luchar contra ello, susurró en voz baja y casi tierna. Conmigo no, y entonces, antes de que pudiera reaccionar, presionó sus labios contra los míos. Al principio fue suave, tentativo, como si estuviera tanteando el terreno. Mi mente me gritaba que me apartara, que detuviera esta locura antes de que fuera más lejos, pero mi cuerpo traidor y débil, no se movió. Por un instante, el mundo se desmoronó. No había espacio, ni cama, ni años de resentimiento y rivalidad. Solo existía el calor de su boca contra la mía, la suave presión de sus labios, la forma en que su mano se deslizaba hasta mi nuca, sujetándome allí como si temiera que me desvaneciera. Y entonces la realidad me aplastó como un maremoto. Lo aparté de un empujón, respirando entrecortadamente. ¿Qué demonios haces?, grité, con la voz quebrada por la ira y la confusión. Isen se recostó en su asiento, con expresión indescifrable. Te estoy mostrando la verdad, dijo simplemente, lo miré fijamente, mi mente a 1000 por hora intentando comprender lo que acababa de pasar. El corazón me latía con fuerza en el pecho, un ritmo caótico que se negaba a calmarse. Esto es una locura, dije, sacudiendo la cabeza como si de alguna manera pudiera quitarme el recuerdo de sus labios sobre los míos. Tienes que irte ya. Isen no discutió. Se puso de pie lentamente, con movimientos tranquilos y pausados. Al llegar a la puerta, se giró para mirarme, sus ojos oscuros brillaban en la tenue luz. Esto no ha terminado, dijo con voz firme y segura. Lo sabes tan bien como yo. Y con eso, desapareció en el pasillo, dejándome sentada en la oscuridad, con mi mundo completamente patas arriba. Guión bajo 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 guión. Dormí el resto de la noche. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias, ira, confusión, culpa. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Isen, su expresión tranquila y segura grabada en mi memoria. Peor aún, sentía los labios unidos como una caricia fantasma que no podía quitarme de encima. Cuando la primera luz del amanecer se coló por las persianas, me obligué a salir de la cama. El aire de la habitación se sentía pesado, sofocante, como si me oprimiera. Evitaba mirar la cama, el lugar donde todo había salido mal. En la cocina, hice el gesto de preparar café, esperando que el ritual me calmara los nervios. El silencio en la casa era opresivo, roto solo por el suave zumbido de la cafetera. Casi esperaba que Isen apareciera, su presencia era una sombra ineludible en mi mente. Pero no apareció. Los minutos se convirtieron en una hora, y no había rastro de él, ni un sonido en su habitación, ni pasos en el pasillo. Era como si se hubiera desvanecido por completo, dejándome lidiando con las consecuencias de lo sucedido. Mientras sorbía mi café, me temblaban las manos y la taza repiqueteaba suavemente contra la encimera. Mi mente repasaba los acontecimientos de la noche una y otra vez, cada detalle más vívido que el anterior, la forma en que me había mirado, el peso de su mano en mi hombro, la calidez de sus labios contra los míos. Sentí náuseas. Esto no solo estaba mal, era impensable. Isen era mi hermano, mi gemelo. Lo que había hecho superaba cualquier comprensión. Y, sin embargo, enterrado bajo las capas de asco y rabia, había algo más, un destello de curiosidad. Aparté el pensamiento, asqueada de mí misma. Esta no era yo. Yo no era así. Isen me había manipulado, se había aprovechado de la confianza que una vez compartimos. Eso era todo. No, el sonido de una puerta al abrirse me sacó de mis pensamientos. El corazón me dio un vuelco al ver a Isen entrar en la cocina con una expresión indescifrable. Vestía de forma informal, como si nada hubiera pasado, como si lo ocurrido la noche anterior fuera un sueño febril. Buenos días, dijo con naturalidad,
con la misma facilidad exasperante en su tono, no respondí. No podía. Las palabras se me atascaron en la garganta, enredadas en una maraña de miedo y rabia. Isen se acercó al mostrador y se sirvió un café como si fuera un día cualquiera. Se movía con la misma seguridad despreocupada que siempre me había puesto nerviosa, cada gesto, deliberado y calculado. Tomó un sorbo de café, luego se giró hacia mí, sus ojos se encontraron con los míos, oscuros y penetrantes, y sentí una oleada de inquietud que me invadió. Deberíamos hablar, dijo con tono mesurado. No hay nada de qué hablar, espeté, con la voz más aguda de lo que pretendía, y se enarqueó una ceja, con una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios. Vamos, David. ¿De verdad no te lo crees? Dejé mi taza con más fuerza de la necesaria, la cerámica tintineó contra la encimera. Lo que hiciste anoche fue. Me detuve, con las palabras atoradas en mi garganta. Estuvo mal. Asqueroso. Te pasaste de la raya, Isen. Isen se apoyó en el mostrador, con una postura relajada, pero sus ojos no se apartaron de los míos. Puedes seguir diciéndotelo, dijo con voz tranquila, casi divertida, pero ambos sabemos la verdad. Apreté los puños y me clavé las uñas en las palmas. ¿Qué verdad?, pregunté. ¿Qué has perdido la cabeza? Isen negó con la cabeza, y su sonrisa se ensanchó. Que no me detuviste. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Abrí la boca para discutir, para negarlo, pero el recuerdo de la noche anterior estaba demasiado fresco, demasiado vívido. Tenía razón. No lo había detenido. No. No pude, balbuceé, con la voz entrecortada. Isen se acercó, su presencia abrumadora. No querías, dijo en voz baja, casi un susurro. Retrocedí, con el borde del mostrador clavándose en mi espalda. Esto se acaba ya, dije con voz temblorosa pero firme. Sea lo que sea que pienses que es, no lo es. No puede ser. La expresión de Isen se suavizó, sus ojos oscuros me escrutaron. Por un instante, pareció casi triste, casi vulnerable. ¿Por qué no?, preguntó con voz apenas audible. Porque está mal. Dije con la voz entrecortada. Porque eres mi hermano. Isen me sostuvo la mirada un buen rato, con una expresión indescifrable. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome allí plantada, con el pecho agitado y la mente acelerada. Pensé que ahí se acabaría todo. Creí haberme explicado bien. Pero en el fondo, sabía que Isen no había terminado. Guión bajo 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 guión. Resto del día transcurrió como un borrón, con el peso de la confrontación de la mañana presionándome como una nube de tormenta. Intenté distraerme, limpiando la casa, trabajando en mi portátil, cualquier cosa para no pensar en Isen. Pero hiciera lo que hiciera, sus palabras persistían, resonando en los rincones más recónditos de mi mente. No querías detenerme. Lo odié por decirlo, y lo odié aún más por cómo esas palabras parecían incrustarse en mi piel, despertando emociones que no quería afrontar. La casa se sentía más vacía de lo habitual, a pesar de la presencia de Isen. Se mantuvo aislado la mayor parte del día, retirándose a su habitación sin decir palabra. Me dije que agradecía la distancia, pero cada vez que pasaba junto a su puerta cerrada, sentía una punzada de inquietud. Al anochecer, el silencio era insoportable. Julia llamó para ver cómo estaba, su voz fue un alivio bienvenido en medio del pesado silencio. Me preguntó sobre mi día, sobre Isen, con un tono ligero y alegre. Mentí, diciéndole que todo estaba bien. No podía decirle la verdad, ni sobre Isen, ni sobre lo que había sucedido. Al terminar la llamada, la casa parecía más oscura y las sombras más largas. Estaba sentado en la sala, con la suave luz del televisor como única fuente de luz. No estaba mirando, en realidad, tenía la vista fija en la pantalla, pero mi mente estaba en otra parte, repasando los sucesos de la noche anterior. El sonido de pasos detrás de mí me sacó de mis pensamientos. Giré la cabeza bruscamente, con el corazón en un puño. Isen estaba en la puerta, su silueta iluminada por la tenue luz del pasillo.
¿Podemos hablar?, preguntó con voz tranquila y firme. Quise decirle que no, que me dejara en paz, pero no me salían las palabras. En cambio, asentía regañadientes, indicándole que se sentara. Isen no se sentó frente a mí. En cambio, se acercó al sofá y se sentó a mi lado, demasiado cerca para estar cómodo. Me aparté un poco, con el cuerpo tenso, con todos los nervios a flor de piel. ¿Qué quieres, Isen?, pregunté con un tono de voz más agudo de lo que pretendía. Me observó un momento, sus ojos oscuros eran indescifrables. Quiero entender, dijo finalmente. ¿Entender qué?, espeté. ¿Cómo incomodarme más? ¿Cómo destruir por completo la confianza que nos quedaba? Y se negó con la cabeza, con expresión tranquila, casi compasiva. No, David, dijo en voz baja. Quiero entender por qué tienes tanto miedo, me burlé, con un sonido amargo en la garganta. ¿Miedo de ti? No te hagas ilusiones. Isen se inclinó ligeramente hacia adelante, sin apartar la mirada de la mía. No es a mí a quien le tienes miedo, dijo en voz baja, casi tranquilizadora. Es a ti mismo. Sus palabras me dieron escalofríos. Abrí la boca para discutir, para negarlo, pero su mirada me detuvo. No había malicia, ni presunción, solo una tranquila certeza, como si pudiera ver a través de cada muro que yo había construido. No sabes de lo que hablas, dije finalmente, sin la convicción que deseaba. Isen sonrió levemente, reclinándose en el sofá. Quizás sí, dijo. La tensión entre nosotros era densa, un peso tácito que flotaba en el aire. Quería terminar la conversación, levantarme e irme, pero no podía moverme, no podía apartar la mirada de él. ¿Crees que eres tan diferente a mí?, continuó Isen, con un tono tranquilo y mesurado. Pero no lo eres. Te has pasado la vida fingiendo, escondiéndote tras este pequeño mundo perfecto que te has construido. Pero en el fondo, sabes la verdad. Siempre lo has sabido. Cállate. Espeté, con la voz quebrada por el peso de sus palabras. No se inmutó, no reaccionó a mi arrebato. Puedes mentirte todo lo que quieras, dijo en voz baja, pero a mí no. Te conozco, David, mejor que nadie. Me puse de pie bruscamente, el repentino movimiento rompió el silencio opresivo. Esta conversación ha terminado, dije, con la voz temblorosa por la ira apenas contenida. Isen también se puso de pie, con movimientos lentos y pausados. Se acercó, su presencia lo abrumaba. Puedes escapar de esto, dijo con voz tranquila, casi amable. Pero no cambiará nada. Lo miré fijamente, con el pecho agitado y la mente acelerada. Por un instante, ninguno de los dos habló, el silencio entre nosotros se llenó de una tensión tácita. Entonces, Isen se dio la vuelta y se marchó, dejándome allí de pie, con los puños apretados y el cuerpo temblando. Creí haber ganado, haberle puesto fin al juego que estuviera jugando. Pero en el fondo, sabía que lo peor estaba por venir. Esa noche, no pude quitarme la sensación de que algo estaba a punto de suceder. La casa estaba demasiado silenciosa, el aire demasiado quieto, como si contuviera la respiración, esperando lo inevitable. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas, de que Isen por fin había captado el mensaje. Pero en el fondo, sabía que no era así. Me acosté temprano, más temprano de lo habitual, desesperada por escapar de la tensión sofocante. Las sábanas se sentían frescas contra mi piel, pero no me dormía. Mi mente revoloteaba con fragmentos de los sucesos del día, con el recuerdo de las palabras de Isen, su tacto, su mirada. No fue hasta que oí el leve crujido de las tablas del suelo que se me encogió el corazón. El sonido era suave, casi imperceptible, pero en la quietud de la noche, bien podría haber sido un trueno. Me quedé paralizada, con la respiración entrecortada. Los pasos eran lentos, pausados, acercándose a cada segundo. Quería incorporarme, encender la luz, enfrentarme a él antes de que pudiera alcanzarme, pero no podía moverme. Sentía el cuerpo pesado, paralizado por el peso de mi propio miedo. La puerta de mi habitación se abrió con un crujido, un sonido bajo y prolongado, como el gemido de una casa vieja y desgastada. Apreté los ojos, esperando contra toda esperanza que si fingía estar dormida, se marchara. Pero entonces la cama se movió bajo su peso, y supe que no había escapatoria. David, la voz de Isen era suave,
casi un susurro, pero me provocó un escalofrío en la columna. Abrí los ojos lentamente. La tenue luz de la habitación proyectaba sombras sobre su rostro. Estaba sentado en el borde de la cama, relajado, como si perteneciera a ese lugar. Su mirada era firme, impasible, sus ojos oscuros clavados en los míos. ¿Qué haces, Isen?, pregunté con voz apenas audible, temblando por un miedo que no podía ocultar. No respondió de inmediato. En cambio, extendió la mano y me apartó un mechón de pelo de la frente con una delicadeza que me revolvió el estómago. No, susurré con la voz entrecortada. Isen sonrió levemente, su mano se detuvo un instante antes de retirarla. «¿No lo dices en serio?», dijo en voz baja. «Sí», dije, esforzándome por calmarme, por transmitir la convicción que no sentía. «Esto está mal. Tienes que irte». Isen ladeó ligeramente la cabeza, observándome como si fuera un rompecabezas que intentaba resolver. «Te equivocas», repitió con tono pensativo. ¿Es eso lo que realmente crees? ¿O es solo lo que te dices a ti mismo para sentirte mejor? Dije, con la voz más aguda, rompiendo el silencio. Pero Isen no se detuvo. Se acercó más, su rostro a centímetros del mío, su aliento cálido contra mi piel. «No puedes seguir fingiendo, David», dijo en voz baja e íntima. «Conmigo no». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y sofocantes. Quería apartarlo, gritarle, hacer lo que fuera para romper el hechizo que parecía ejercer sobre mí, pero no podía moverme. La mano de Isen encontró la mía, su toque ligero pero firme, como si me anclara al momento. «Sé que tienes miedo», dijo en voz baja, «pero no tienes por qué tenerlo». «No tengo miedo», espeté. La ira en mi voz ocultaba la verdad. Isen volvió a sonreír, con esa misma sonrisa cómplice que me encogía el pecho. «Sí, lo eres», dijo simplemente. Y entonces, antes de que pudiera responder, me atacó con sus labios. No fue como la noche anterior. Esta vez, no hubo vacilación ni titubeos. Era urgente, insistente, como si estuviera decidido a derribar cada muro que había construido, cada defensa que me quedaba. Me quedé paralizada, mi mente me gritaba que lo detuviera, que lo alejara, pero mi cuerpo traidor y débil, respondió. Los labios unidos se intensificaron, y sentí el calor de su cuerpo presionando contra el mío, su peso aferrándome en un instante del que no pude escapar. El corazón me latía con fuerza en el pecho, respirando entrecortadamente. Finalmente, logré apartarme, con las manos temblorosas al empujarlo. «Esto tiene que parar», dije, con la voz quebrada por el peso de mi propia desesperación. Isen me miró, sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de frustración y algo más profundo, algo que no quería nombrar. «Esto no tiene por qué parar», dijo en voz baja. «Eres la única que piensa que sí». Sus palabras me dieron escalofríos. Negué con la cabeza, intentando despejar la confusión y la culpa que me nublaban los pensamientos. «Te equivocas», dije con voz temblorosa pero firme. «No quiero esto». La expresión de Isen se suavizó, pero había un destello de peligro en sus ojos. «Puedes seguir diciéndote eso», dijo en voz baja, casi un susurro, «pero ambos sabemos la verdad». Se puso de pie, con movimientos lentos y pausados. Por un momento, se quedó allí, con la mirada fija en la mía, como esperando que dijera algo, que lo detuviera. Pero no lo hice. Isen se dio la vuelta y salió de la habitación, la puerta se cerró suavemente tras él. Me quedé allí sentada en la oscuridad, con el pecho agitado, la mente acelerada, el cuerpo temblando. Me dije a mí misma que este era el final, que había puesto fin a lo que fuera. Pero en el fondo, sabía que no era así. Isen no había terminado conmigo, y peor aún, no estaba segura de querer que lo hiciera. Guión bajo 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 guión. Mañana siguiente fue más pesada que cualquier otra. La casa, bañada por la suave luz del día, debería haberme reconfortado, pero en cambio pareció intensificar mi inquietud. Me desperté tarde, con la esperanza de retrasar la inevitable confrontación, pero aún sentía el peso de la presencia de Isen en cada rincón de la casa.
mientras realizaba mi rutina matutina, cada acción parecía mecánica. El sabor del café era apagado, la luz del sol que entraba por las ventanas era áspera y el silencio era ensordecedor. Intenté convencerme de que la noche anterior había sido una pesadilla, un sueño febril provocado por el estrés y el agotamiento, pero en el fondo sabía que no. Cuando por fin vi a Isen, estaba en la cocina, sentado a la mesa con el teléfono en la mano, navegando distraídamente. Levantó la vista al entrar, con expresión tranquila, como si nada hubiera pasado. «Buenos días», dijo con naturalidad, con la misma facilidad exasperante en su tono. No respondí. No podía. En cambio, me ocupé de preparar otra taza de café, dándole la espalda. Me temblaban las manos al servir el agua, el suave tintineo de la taza contra la encimera delataba mis nervios. Isen guardó silencio un momento, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros como una cuerda tensa. Finalmente, habló: «Vamos a hablar de ello». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cortando la quietud como una cuchilla. Me giré para mirarlo, con la mandíbula apretada y las manos aferradas al mostrador que tenía detrás. «No hay nada que hablar», dije, con la voz más cortante de lo que pretendía. Isen arqueó una ceja, con una leve sonrisa en sus labios. «¿De verdad crees que ignorarlo hará que desaparezca?» «Nunca debió haber pasado», espeté, y las palabras salieron a borbotones sin que pudiera contenerlas. «Te pasaste de la raya, Isen, una raya que ya no puedes desviar». Isen se recostó en su silla, con una postura relajada, pero su mirada penetrante me clavó en la mirada con una intensidad silenciosa. «Sigues diciendo eso», dijo con un tono tranquilo, casi divertido, «pero no estás tan enfadado como quieres que crea». Dejé caer la taza de golpe sobre la encimera, el sonido resonó por toda la cocina. «No sabes lo que siento», dije, con la voz temblorosa, una mezcla de ira y algo que no quería nombrar. «No», preguntó Isen con voz suave y mesurada. «Siempre te he conocido mejor que tú mismo, David. Eso es ser gemelo, ¿no?» Sus palabras me dieron un puñetazo en el estómago. Abrí la boca para discutir, para negarlo, pero su mirada me detuvo. No había presunción ni malicia, solo una tranquila certeza. «No puedes seguir huyendo de esto», dijo, levantándose lentamente, con movimientos pausados. De mí me tensé al verlo acercarse, cada nervio de mi cuerpo me gritaba que me moviera, que pusiera distancia entre nosotros, pero no podía. Isen se detuvo frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Su mirada me sostuvo, firme e inquebrantable, y sentí que mi determinación empezaba a desmoronarse. «No quiero esto», dije, mi voz apenas era un susurro. «Sí, sí, lo sabes», respondió con voz suave pero firme. Extendió la mano, rozándome con la mía, y me estremecí al contacto, pero no me aparté. Isen se acercó, su presencia me abrumaba, su aliento cálido contra mi piel. «David», murmuró en voz baja, íntima, «puedes luchar contra esto todo lo que quieras, pero ambos sabemos la verdad». «Siempre la has sentido, ¿verdad? ¿Esa atracción, esa conexión?» «No», dije, sacudiendo la cabeza como si pudiera quitarme de encima sus palabras. Los labios de Isen se curvaron en una leve sonrisa, su mano se posó en mi brazo, su toque ligero pero firme. «Mentirte a ti mismo no lo hará desaparecer», dijo en voz baja. Antes de que pudiera responder, volvió a pegarme a mis labios. Esta vez, sin vacilación, sin pausa para tantear el terreno. Fue deliberado, seguro, como si estuviera reclamando algo. Mi mente me gritaba que lo alejara, que parara esto antes de que fuera más lejos, pero mi cuerpo me traicionó. El apego a mis labios se profundizó, y sentí que me hundía en él, como si me ahogara y él fuera lo único que me mantenía a flote. Sus manos se movieron a mi cintura, acercándome más, y por un momento lo dejé. Entonces, con una oleada de claridad, lo aparté, con el pecho agitado y el corazón latiéndome en los oídos. «Esto tiene que parar», dije con voz temblorosa pero decidida. «Ahora». Isen retrocedió un paso, con expresión tranquila, casi paciente. «Sigues diciendo eso», dijo, con un tono casi burlón, «pero ambos sabemos que esto no ha terminado». Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome allí de pie, con las manos temblorosas y la mente acelerada.
Quería creer que estaba equivocado, que podía acabar con esto, que podía recuperar el control de mi vida. Pero en el fondo, sabía la verdad.